Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Más. Para mí es una bendición iniciar este tiempo, ¿verdad?, de la conmemoración de la Semana Santa aquí en la iglesia San Andrés Apóstol en Aguabuenas. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana y que podamos reflexionar en la palabra y que el Señor hable a cada una de nuestras vidas como lo ha estado haciendo, ¿verdad?, que siga hablando a nosotros. Y mientras el hermano entonaba esa alabanza, yo pensaba que posiblemente así mismo cantaba Jesús: Señor, úngeme, dame las fuerzas para terminar lo que tengo que terminar. Así que agradezco al hermano esa alabanza que ha tocado lo profundo de mi corazón, pensando en esa reflexión que también debe ser nuestro cántico en medio de todas las pruebas, de todas las situaciones que tengamos que enfrentar. Pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la unción para seguir caminando, que no claudiquemos en la fe y que podamos seguir adelante sabiendo que lo mejor de todo lo que nos puede estar pasando es que Dios está con nosotros. Decía el pastor que no se atrevía a decir, pues yo cumplo 35 años de ministerio en junio. En junio sí, empecé a los 24 años de edad y cumplo 59 el próximo lunes. El próximo lunes. Así que le damos gracias al Señor por todas sus bondades. Amén. Amén. Oiga, yo vine a adorar al Señor, a alabar al Señor y a compartir el mensaje del Señor. Y yo quisiera que usted escuche esa palabra que leyó el hermano, pero en el Evangelio se usa Marcos. Tiene algunos detalles diferentes, pero tiene un mensaje igual que el de Mateo. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, y por eso esta lectura, Betania, es importante en esta lectura que estoy haciendo. Frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien le dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el rescoldo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y él se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y esta es palabra de Dios para su pueblo. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Tu palabra ha sido, Señor, leída. Tu palabra, Señor, ha de ser proclamada. Te suplicamos, Señor, que tú hables a tu pueblo de manera extraordinaria y que al salir de aquí, Señor, tengamos que afirmar: hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos tenido un encuentro con el Rey de Reyes, hemos tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Y que nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón sean transformados con tu poder y con tu gracia. En tu nombre poderoso, Rey soberano y eterno. Amén y amén. Hemos concluido 40 días de la Cuaresma. De ahí es que viene esa palabra. 40 días de preparación, de búsqueda, de oración para afirmar nuestra fe en que Jesucristo es el Señor. Para afirmar nuestra fe en Cristo. Y para afirmar que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel y aquella que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
hemos estado 40 días en este proceso para poder asumir juntamente con Cristo la pasión, la muerte y la resurrección. Hemos estado en este periodo de preparación afirmando que en el día 41 viene una bendición gloriosa. Así como estuvo el pueblo 40 años en el desierto, en el año 41 pudo disfrutar de la tierra prometida. Jesús estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por el diablo, pero en el día 41 se levantó fortalecido en la fe, en el Dios Padre, y se levantó con poder para iniciar su ministerio. ¿Qué nos dice esto, mis amados y mis amadas? Que hemos iniciado un proceso de bendición maravillosa en este día de hoy, sabiendo que el Señor está como Rey de Reyes en medio de nuestras vidas. Escogí el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos no da muchos detalles. Marcos no es muy detallista, él va al grano. Pero sin embargo, un evangelio que solamente tiene 16 capítulos, que lo podemos leer con una tacita de café y un cantito de pan con mantequilla y queso de papa sudado en una tarde. En una tarde, ¿verdad? 16 capítulos, 16, pero 5 de ellos lo dedican a hablar de la entrada triunfal, de la pasión de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Una tercera parte del Evangelio de Marcos está dedicada a la gloriosa experiencia del Rey de Reyes que se levanta con poder. Está dedicada al objetivo principal de la llegada de Jesús a este mundo, alcanzarnos la salvación y la vida eterna. Fíjense que Marcos nos dice que Jesús está por allí ubicado entre Betfagé y Betania para llegar al monte de los olivos. Fíjense que en otros evangelios es el huerto de los olivos, pero este es el monte de los olivos. Y es el monte de los olivos porque en la antigüedad se pensaba que todo lugar alto, que todo monte representaba presencia de Dios. Y Marcos quiere ubicar a Jesús en el monte de los olivos porque allí hay presencia de Dios de manera extraordinaria. Otro detalle que no podemos pasar por alto es que el monte de los olivos, en el monte de los olivos ocurrió la primera fiesta de los tabernáculos. Cuando leemos el libro de Nehemías, en el capítulo 8, se nos dice que esa fiesta de celebración de los tabernáculos, que afirmaba la presencia de Dios en medio del pueblo, ocurrió en el monte de los olivos. Por lo tanto, sigue afirmando que había presencia de Dios en aquel lugar. Como mismo hay presencia de Dios en esta hora, en esta casa. Oiga, y Marcos quiere afirmar algo bien poderoso que está en el libro de Zacarías, capítulo 9, el verso 9, que dice: he aquí, tu rey vendrá con todo el resplandor, cabalgando en medio del pueblo. ¿Qué nos está diciendo Marcos en esta hora? Que la palabra de Dios siempre se cumple. Que no importa cuánto se tarde la palabra, se cumplirá. Y en Cristo se estaba cumpliendo la palabra. Yo quiero pensar que en esta mañana también Jesús está entrando en medio de nuestra vida como Rey, como Mesías, como enviado, como ungido de Dios, para trabajar al interior de nuestro espíritu. Fíjense que Jesús sanó mucha gente, y cuando usted lee el Evangelio de Marcos va a encontrar que sanó a mucha gente. Un día sanó tanta gente que estaba tan espatarrado, como decimos allá en mi barrio, Santana de Arecibo. ¿Usted alguna vez ha llegado espatarrado a su casa? Perdóneme, pero se me salió la jibarería de donde vengo. Que se tuvo que ir solo. Y cada vez que sanaba a alguien le decía: no le digas a nadie. Lea eso en el Evangelio de Marcos. No le digas a nadie. La pregunta es: ¿cómo
es que este Jesús que quería siempre quedar en el anonimato cuando sanaba o reprendía algún demonio o hacía algún milagro, cómo es que este Jesús que ha permanecido en anonimato por tanto tiempo, ahora quiere entrar con todo el esplendor en medio de Jerusalén? Porque Él es el Rey. Porque Él es el Señor. Porque Él es Dios. No es cualquier persona. Él es el que es. Una de las grandes enseñanzas de este relato es que todo tiene su tiempo. Jesús permaneció en anonimato por esos 3 años de ministerio, porque sabía que si anticipaba un momento como este, podía trastocar la voluntad del Padre. ¡Wow! ¡Qué gran enseñanza! Y nosotros y nosotras muchas veces queremos que se adelanten las cosas rápido. No sé si aquí hay una Enriqueta o un Enriqueto. Yo lo limpio, todo lo que hace rápido. No estoy mirando a nadie, estoy mirando la cruz. A veces queremos que las cosas sean así, de microondas, rápido, ATH, todo rápido. Pero en la vida de la fe hay proceso. Repítalo conmigo, proceso. Y el proceso toma tiempo. Yo no soy experta en pastelería ni nada de eso, pero no se me ocurre abrir un horno a mitad cuando un bizcocho está en proceso. Yo no sé mucho de eso, pero una de las instrucciones siempre es: no abra el horno antes de tiempo porque se daña el proceso. Jesús sabía del proceso y no se anticipó. No se anticipó, porque el anticipo iba a traer también la cruz antes de tiempo, y sus discípulos no iban a estar preparados para continuar el proceso, y quizás la fe no hubiese llegado hasta el día de hoy como ha llegado. Así que Jesús entiende que ha llegado el momento, que está en el punto ese bizcocho, de que entra el cuchillo y sale limpio. Le dije que yo no sé de pastelería, pero yo leo las instrucciones. Y a veces no leemos las instrucciones. Y peor aún, las leemos y no las seguimos. Hay que leerlas y hay que seguirlas, porque si no le van a sobrar muchas tuercas y tornillos. Dije que le van a sobrar, no que le van a faltar. Oiga, Jesús está en ese punto. Si usted hace un flan, sabe que también el caramelo tiene un punto, porque si no se quema, ¿verdad? Me gusta el flan, no lo sé hacer, pero qué bueno es. Oiga, estaba en ese punto, y en ese punto llegó allí al Monte de los Olivos y dio instrucciones precisas, claras, detalladas y contundentes. Jesús envía a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente. Primero que envía a 2. Id a la aldea que está enfrente. Y cuando entren a ella, van a encontrar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Oiga, subraye eso: ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Desatadlo y traedlo. Fíjense que las instrucciones son precisas. Le dicen qué van a encontrar, dónde lo van a encontrar, cuándo es que van a entrar, qué es lo que van a hacer. Y añade: y si a alguien le pregunta, ustedes díganle, el Señor lo necesita. ¡Wow! ¿Usted se imagina que yo entre como Lisette por su casa por ahí y haya un carro estacionado con una llave puesta, y yo tome el carro y siga porque el Señor lo necesita?
idea de lo que está pasando aquí. Esto es serio, lo que está pasando aquí. Nosotros debemos recordar que este no es el primer envío que Jesús hace a sus discípulos. Siempre los envía de dos en dos. Y qué bendita manía los creyentes de ser llaneros y llaneras solitarios. No es así. No es a mi forma, ni yo solita para que nadie me moleste. Yo tengo una amiga que tuvo 2 hijos y su casa tiene 3 habitaciones. Y sus hijos peleaban todos los días. No sé si hay alguien así. Y un día uno de ellos le dice, pero mami, déjame un cuarto a mí solo para no estar con este, que era su hermano, ¿no? Que me fastidia tanto. Y ella le dijo, pues van a estar juntos hasta que se amen. Esos 2 son mis sobrinos y son inseparables. Uno se fue al Air Force y el día que se fue su hermano lloró amargamente. Hasta el día que nos reencontramos en su graduación y nuevamente nos tuvimos que despedir y lloró amargamente. Porque ese es su hermano a quien él ama. Y a mí me parece que Jesús también es así de graciosito y nos quiere dar lecciones. No quiero trabajar con fulano porque ese es un chichón. Se supone que el Evangelio nos ha llevado a que nos amemos, a pesar de nuestras diferencias. Esa es una gran lección, ¿verdad? Jesús envía a 2. Y es interesante porque ese envío es contundente. Y les dice, vayan a la aldea que está al frente. Cuando entren van a encontrar un pollino atado. Un pollino es un asno joven que, ¿verdad? Jovencito, un burrito sabanero. Nadie lo ha montado. Desátenlo, tráiganlo y si alguien pregunta, el Señor lo necesita. Fíjese qué cosa tan maravillosa, ese paralelo de la entrada triunfal con el nacimiento de Cristo. José lleva a María en un burrito a Belén. Y cuando Jesús nace, el coro de ángeles cantó gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Porque ha nacido el Salvador en la ciudad de David. Y fíjense que ahora está Jesús pidiendo ese asno que nadie ha montado, porque un asno no es un símbolo de guerra, no es un caballo que entra ahí el capitán con toda su prepotencia afirmando que va a ganar la guerra. Es un símbolo de humildad, no es un símbolo de poder humano, es un símbolo de que el poder de Dios estaba sobre él. Fíjense que hay una salvedad que dice que sobre él nadie había montado. Y quizás para nosotros eso no tiene una relevancia, pero sí la tiene. Y es que resulta que en aquellos tiempos, cuando un rey iba a utilizar un caballo, un animal, ¿verdad?, para el proceso de entrada, nadie podía haberlo montado. Usted está comprendiendo, ¿verdad? Que quien se iba a montar en ese asno, en ese pollino, es un rey. Por lo tanto, no podía ser montado por nadie antes. Otro aspecto que podemos, ¿verdad?, unir, que en aquel tiempo se dice en Números 19:2 y en Deuteronomio 21, que cuando se utilizara un animal con propósitos sagrados, antes no podía ser utilizado para trabajos mundanos. Por lo tanto, había un propósito sagrado en ese asno para llevar al Rey y Señor del universo.
Dice el Señor, desátenlo. ¿Qué nos invitará el Señor a desatar en esta mañana? Desátenlo y tráiganlo. Y se requiere mucha valentía para hacer estas acciones en el nombre del Señor. Se requiere mucha obediencia para no cuestionar lo que el Señor está pidiendo, porque fíjense que en ninguno de los relatos nos dicen que los discípulos cuestionaron al Señor. ¿Y cuántas veces lo cuestionaron en el ministerio? Pero ahora no es cuestionado. Si alguien les pregunta, ustedes solo díganle que el Señor lo necesita. El Señor en griego es el kurios, y lo que quiere decir el dueño de todas las cosas. Que el dueño de todas las cosas necesitaba aquel burrito. Pero el dueño de todas las cosas no tan solo necesita un burrito, necesita nuestras vidas también. Muchas veces nuestras vidas han estado atadas, pero el Señor las desata. Y yo lo creo, que hay muchas cosas en nosotros que son ataduras y cargas, pero cuando pasa el Rey de Reyes las desata para la gloria de su nombre. Sí, había gente por allí de Puerto Rico, los APN, los afrontados, presentados y entrometidos, y le preguntaron, ¿por qué ustedes están desatando ese burrito? Y fíjense la respuesta de los discípulos: porque el Señor lo necesita. ¿Y qué nos habla esto de que el Señor lo necesita? Fíjense que yo no sé, porque no da más detalle en ninguno de los evangelios, si fue que Jesús había hecho un arreglo ya con esa gente, o es que estaba ejerciendo toda su autoridad. Pero aun cuando hablara con ellos, tenía que tener una palabra poderosa para garantizar que lo iban a usar y lo iban a regresar. Porque a lo mejor para ustedes un burrito no es nada en este día, pero aquel tiempo era una propiedad, era un bien, era una ganancia que no se exponía así porque sí. ¿Qué clase de autoridad debía tener el Señor para decir, búsquenlo y tráiganlo y díganle que el Señor lo necesita? Es la misma autoridad que tiene hoy día para decirnos a nosotros, ven porque yo te necesito. Ven a mis pies, ven a mi regazo, yo necesito de tu vida, no importa cómo esté, ven que yo te desato, yo te libero y yo te traigo a mejores momentos. Fíjense que los discípulos llevaron el pollino. Llevaron el pollino y Jesús se sentó sobre él. ¿Eso fue algo nunca antes visto? Si Jesús todo el tiempo había estado diciendo, no digan quién yo soy. Usted recuerda que en el monte de la transfiguración se llevó el círculo íntimo de 3 amigos. Se llevó a Santiago, a Juan y a Pedro. Y allí hizo una revelación maravillosa y ellos escucharon una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por eso es que Pedro le dice, vamos a hacer unas casitas aquí y nos quedamos aquí, porque esto está demasiado bueno. Pero Jesús le dice, esto que ha pasado aquí, no lo digan a nadie. Ahora, ese Jesús que quería estar en el anonimato es quien se sienta en ese pollino como símbolo de realeza. Fíjense que Jesús, antes de esto, en este mismo evangelio, la gente lo había proclamado rey y querían que él fuera rey, y cuando ese bochinche empezó, él salió por el medio y se desapareció de ellos. Porque no es cuando la gente dice, es cuando Dios dice. No es cuando yo quiero, es cuando la voluntad perfecta de Dios se va a cumplir
cuando tú quieres, es cuando Dios quiera. Cuando yo era joven y mi mamá me decía, si Dios quiere, a mí me daba coraje. Ahí está mami, siempre está diciendo, si Dios quiere, tiene que querer. La rebeldía, ¿sí o no? Porque yo no he sido obispa toda la vida, y pastora tampoco. Y al principio yo fui más cabra que oveja. Yo confieso. Yo no fui una oveja fácil. Yo primero fui cabra y después el molde del Señor me llevó a ser oveja. ¿Qué mucho le cuesta a la gente ser oveja? No voy a decir nada más, porque yo espero que esta casa esté llena de ovejas. Oiga, ahí va el Señor. Y comienza la gente a gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Usted sabe lo que quiere decir Hosana. Hosana. Hosana quiere decir sálvanos. Fíjese que a un rey se le dice salve al rey, que tenga larga vida. Pero ahora la gente está gritando Hosana, sálvanos, tenemos necesidad de ti. Y decir sálvanos implicaba que ellos reconocían en Jesús que era el enviado, que era el Mesías, que es el Redentor, que es el Salvador y que es el libertador de cada una de las vidas de ellos. Fíjese que bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Está en el Salmo 118 que leyó el hermano. Y eso se conoce en Israel como el Hallel. Estoy tratando de hablar ahora en hebreo. Hallel. H-A-L-L-E-L. Hallel. ¿Y qué quiere decir Hallel? Aleluya. 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 Así sea. Pero es interesante que al final dicen, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Al principio les dije que cuando Jesús nació, los ángeles cantaron. ¿Qué cantaron? ¿Se acuerdan? ¿No? Gloria a Dios en las... Otra vez, gloria a Dios en las alturas. Y ahora está diciendo, Hosana en las alturas. Sálvanos porque tú vienes de Dios. Eso es lo que quiere decir. Sálvanos porque tú vienes de Dios. Hosana en las alturas. Más que una entrada triunfal. Más que una entrada triunfal. Fue la preparación triunfal hacia la cruz. No fue una entrada para reinar en medio de la vida de aquel pueblo. Fue la preparación para triunfar sobre la cruz y entonces establecer su reino eterno en medio de nuestras vidas. Dice ahí que cuando terminó todo ese revolú que se formó y ese jolgorio, Jesús fue al templo y como anochecía se fue a Betania. Betania, la casa de aflicción. Betania, casa de aflicción. Y quise traer este pasaje de Marcos porque pensamos que Jesús fue triunfante un día como hoy. Un día como hoy comenzó su pasión. Porque sabía que aquella gente que estaba haciendo aquel revolú y aquel alboroto y gritando Hosana, Hosana, en pocos días gritarían crucifícale, crucifícale. Porque no había convicción en el corazón. Y para que Jesús entre como rey, tiene que haber convicción
en nuestro corazón. Convicción de que Él verdaderamente es el Salvador de la humanidad. Convicción de que verdaderamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Convicción de que a través de Él fue como un cordero al matadero y fue herido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros y nosotras curados. Él es el Cordero de Dios. Él es el enviado. Él va a Betania y entra en la casa de aflicción porque sabe lo que le espera, pero también sabe que Dios lo levantará con poder y con gloria y será el Señor, Rey victorioso de toda la historia. Jesús sabía que el final se acercaba. Sabía eso y afirmó lo que se leyó en Filipenses 2. Tomó forma de esclavo, de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo y siendo obediente, y obediente hasta la muerte. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy es un día para reflexionar en nuestra fe. Hoy es un día que nos pone en esa perspectiva de preguntarnos si verdaderamente reconocemos que Jesús es Rey y Señor de nuestras vidas. Si reconocemos que es Rey y Señor de nuestras vidas, con nuestras conductas, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Porque a veces nuestras acciones distan mucho de ser hijos e hijas de un Rey. Hoy es día de preguntar si es verdaderamente Cristo, Rey y Señor de nuestra casa y de todos los escenarios de nuestra vida. No es solamente Rey y Señor en la iglesia, que sea Rey y Señor en casa, Rey y Señor en la calle, Rey y Señor cuando las cosas me van bien y Rey y Señor cuando no me van bien también. O quizás tenemos que mirarnos en la escena y preguntarnos si estamos como la multitud enloquecida gritando Hosana, Hosana, y en pocos días también gritaremos crucifícale, crucifícale. Pastora, yo no voy a hacer eso. No. Y cuando alguien en necesidad se acerca, tú sigues caminando. No crucificamos a Cristo. Y cuando no somos capaces de dialogar y perdonar, no estamos crucificando a Cristo. Cuando no somos capaces de ser compasivos, solidarios y misericordiosos con quienes nos rodean, no estamos crucificando a Cristo. O cuando no nos importa si alguien más muere por violencia, otro más, no estamos crucificando a Cristo. Cuando nuestro país se hunde y cambiamos la cara para no mirar lo que está pasando y no tomamos acción, no estamos crucificando a Cristo. Hoy me parece a mí que es el día de afirmar nuestra fe. Porque un día como hoy Jesús se afirmó en el propósito y siguió adelante hasta el final. Hoy es día de seguir el ejemplo de Cristo y afirmar nuestra fe con todas las fuerzas de nuestro corazón y decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. Sálvanos, Señor, de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Hoy es día de asegurarnos en la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Hoy es día de decir: yo sé que Jesucristo es mi Señor, es el Señor.
para gloria de Dios Padre. Y permita al Señor que su reinado esté en tu vida de manera extraordinaria. Esto no quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, en ninguna manera, que no vamos a tener momentos de dificultad, quebrantos. Esto no quiere decir que las cosas van a salir perfectas. Esto no quiere decir que no se te va a romper los meniscos y que tengas que ir a una cirugía. Esto quiere decir que aunque pase lo que pase, yo voy a seguir afirmando que el Señor sigue obrando en mi vida. Que aunque pase lo que pase y la gente diga lo que diga, yo voy a seguir creyendo en el Señor. Que aunque pase lo que pase y venga lo que venga, lo mejor ha sido que el Señor está con nosotros. Que en esta hora Él nos bendiga con poder y encuentre una afirmación en tu vida y en mi vida. Sí, Señor, tú eres el Rey de mi vida. Que Él te bendiga en esta hora.